Pues bueno, empezamos hoy con la sesión del curso que da después de la presentación de ayer, en la que estuvieron Luis Enrique Alonso y Jorge Sequera. Y hoy vamos a empezar con la sesión de impacto en el espacio urbano del capitalismo de plataforma, de la turistificación a la reconfiguración de los espacios en la ciudad. Me salto una pequeña presentación que iba a hacer porque vamos a tener oportunidad de debatir, de charlar sobre esto bastante tiempo y os voy a presentar a los dos ponentes de hoy, que son Ramón Rivera Fumaz y Claudio Milano. Ramón Rivera Fumaz es economista por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster y doctor en geografía por la Universidad de Manchester. Es catedrático en geografía económica y urbana y lidera el Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global Turba, ¿vale? Del Internet Interdisciplinary Institute, IN3, de la Oferta de Cataluña. Y Claudio Milano es antropólogo e investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona. Es copresidente de la Comisión de Antropología del Turismo de la Unión Internacional de las Ciencias Antropológicas y Etnológicas y es miembro del Editorial Review Board de análisis de investigación turística. Es miembro también del Grupo de Investigación de Antropología de la Crisis y de las Transformaciones Contemporáneas CRITS de la Universidad de Barcelona y del Observatorio de Antropología de Conflicto Social, de conflicto urbano. Entonces, nada, si queréis empezamos ya. Empieza Ramón. Sí, sí. ¿Cómo es, Ana? Bueno, mientras se carga la presentación, voy introduciendo la charla. Para situar lo que voy a hablar y un poco, Claudio se explicará mejor. Gracias. Tened en cuenta que ayer ya tuvimos una fantástica sesión donde Jorge y Luis Enrique nos dieron una visión general, teórica, y de tendencias generales del capitalismo de plataforma y el urbanismo, y que después de nosotros van a venir muchas más sesiones donde se van a tocar diferentes dimensiones. En ese sentido, nosotros no vamos a tocar todo, una parte, sino que habrá cosas que no las vamos a desarrollar porque ya se desarrollarán posteriormente. Y lo que al menos yo voy a intentar hacer es pasar del nivel abstracto de ayer, aterrizarlo en un caso de estudio que es el 22 como distrito de innovación. También va a ser fragmentada, mi explicación va a ser fragmentada, voy a mirar a tres dimensiones. Voy a mirar a través de este caso de estudio la relación entre urbanismo, tecnología y la relación capital-trabajo. Me voy a saltar cosas, pero algunas de ellas, que se van a ver no tan solo en el resto del curso, sino también las va a complementar Claudio en este sentido. Dicho esto, lo que voy a hacer, para un poco, ya si sabéis cuánto rato me queda para acabar, lo que voy a empezar es primero hablar de la relación entre urbanismo y tecnología a través del concepto de acercamiento. Luego, de la relación urbanismo y capital-trabajo a través del fijo espacial de David Harvey. Y finalmente, empaquetar todo esto a través del caso de estudio con acabar de hacer el círculo con tecnología, capital, trabajo y urbanismo y los procesos de financiarización en la ciudad contemporánea. Dicho esto, empezamos con la primera. Tengo que decir que yo, más que trabajar la ciudad de plataforma, el capitalismo de plataforma, el enfoque o las investigaciones que hago las hago en un marco un poco más general, que es el urbanismo digital y el capitalismo digital, ¿no? En los últimos años, en las últimas décadas, ha habido muchas formas, como se han entendido, como el Platform City, como la Smart City, la Sharing City. Es importante también que siempre los nombres son en inglés, dado que muchos de los que promueven estos conceptos son de Business School, un poco pedantes, o ingenieros, y son ideas que circulan bastante desde Estados Unidos y Norteamérica hacia Europa u otras partes del mundo.
Especialmente la literatura ha estado dominada en las últimas décadas por un concepto que, como dijo ayer Jorge, estoy totalmente de acuerdo, ya está muerto, que es la ciudad inteligente, la Smart City. Pero cuando se ha mirado a la relación entre urbanismo y, y tecnología, o las tecnologías digitales más precisamente, ya ha habido muchas maneras de mirarlas y existe una literatura amplia, por ejemplo, en relación a la vigilancia y al control, y que significan las tecnologías digitales incrustadas en el urbanismo. Ha habido, y especialmente cuando lo aproximábamos desde el capitalismo de plataforma o la ciudad de plataforma, a través de las rentas, el extractivismo, y esto yo creo que va a ir saliendo, ya salió ayer, saldrá estos 2 días, pero yo quería mirármelo, explicároslo desde, desde la perspectiva un poco de cómo Álvaro Sevilla entiende también lo que es el urbanismo, sino como un mecanismo, una tecnología, un proceso uh, de esterzamiento de los comunes, y los pongo entre comillas, porque en este caso pueden ser comunes urbanos, pero también puede ser el sector público, y cómo la tecnología o las soluciones, porque una de las cosas importantes de tener en cuenta en el urbanismo digital es que está muy anclado en una visión ingenieril del Silicon Valley, en la parte económica muy libertaria, muy de entrepreneur, en la parte más social, de que los problemas pueden ser los problemas sociales de cualquier tipo de problema en la ciudad se puede resolver con datos y con tecnologías a través de técnicas, ¿no? Y en este sentido, es como debemos entender también el urbanismo de plataforma y el urbanismo digital. Dicho esto, también es cierto que no es una cosa estática y que hay diferentes acercamientos, diferentes tensiones en todo ello, ¿no? De forma escueta y un poco a la Monty Python and the Spanish Inquisition, ¿no? Voy a ir poniendo diferentes acercamientos, diferentes evoluciones de la Smart City y del urbanismo digital. Lo que tenemos en la primera década del siglo es lo que se llama la Smart City en sí misma, ¿no? Que es un proyecto que tiene una visión tecnoutópica, tecnodeterminista, es decir, si nosotros ponemos la infraestructura digital, si ponemos fibra óptica, sensores, si ponemos paneles de control y empezamos a controlar la ciudad a través de estas tecnologías, vamos a solucionar todos los problemas de la ciudad, va a haber crecimiento económico, vamos a acabar con las injusticias, vamos a tener una mejor ciudad. Obviamente, y aquí siguiendo a Eugeni Mozorov y su concepto de solucionismo tecnológico, como había avanzado, no puede reducir un problema social simplemente a una solución técnica, porque no solucionas el conflicto. Y es cierto que esta primera capa de urbanismo digital del siglo XXI permitirá muchas cosas, entre ellas el capitalismo de plataforma, permitirá que esto, que es el móvil, nos permita conectar con apps, con la ciudad y con las empresas de plataforma, pero en el término de crecimiento económico, sostenibilidad, solucionar problemas, no soluciona nada. Realmente la literatura es extensa en sus fracasos. También es cierto que en la segunda mitad, en la segunda década del siglo, empezaron a salir, no tan solo desde la perspectiva digital, pero sí que hay un giro general en el neoliberalismo, en el neoliberalismo urbano, hacia un giro hacia la participación ciudadana. Más general, en el liberalismo, la ciudad emprendedora que hablaba David Harvey, tampoco soluciona cosas al capital, no lo soluciona a las ciudades, crea tensiones, y hay un giro especialmente en Europa, muy promovido por la Unión Europea, de vamos a poner al ciudadano otra vez dentro, vamos a hacer un giro de participación, ¿no? Es lo que decía Carlo Ratti en esos años, el director del Sensible Lab del MIT, ¿no? Decía, ahora que tenemos esa infraestructura que hemos visto antes, y tenemos apps y tenemos móviles, vamos a dejar que los ciudadanos jueguen con los datos, hagan cosas y empiezan los talleres, por ejemplo, con gente mayor para hacer apps para decir la ciudad. Y aquí nos encontramos, aquí tienes el concepto de Manuel Delgado, entre otras cosas, un solucionismo ciudadano o ciudadanismo. Es decir, la ciudad, sí, en las primeras etapas del neoliberalismo y del urbanismo digital, lo que tenemos es unas estructuras de gobernanza público-privadas donde
las decisiones se toman fuera del ámbito democrático, fuera del pleno del ayuntamiento, se deciden en partenarios públicos y privados. Ahora ponemos los ciudadanos. El resultado, por un lado, lo que tenemos es que los ciudadanos realmente están empoderados, pueden decidir si a través de procesos de participación digital, pueden decidir si quieren los bancos de color verde o de color azul, pero no pueden decir la transformación. Manuel, cuando habla de ciudadanismo, habla precisamente de cómo en un en un contexto postpolítico, donde si entendemos el postpolítico como el final de la disidencia, no se pueden evitar. Pasamos a la participación a la decisión no a través de los sujetos sociales, ¿no? A través de las luchas de clase, las luchas de barrio, etcétera, sino a través del ciudadano republicano, del ciudadano de democracia liberal, individualizado y que se puede convertir, y al final lo que hace es lo que los ingleses llaman un tokenismo, es decir, puedes elegir el banco, puedes hacer esto. En otras maneras, si la primera, en el tema de acercamientos, lo que tenemos es que poner una capa digital en los servicios públicos, en la infraestructura pública, lo que hace es privatizar aún más la infraestructura de la ciudad. Aquí lo que tenemos es una privatización o un acercamiento a la democracia poniéndole coto a cualquier posibilidad de organización colectiva. Muy importante es, nos decía con el Monty Python, la tecnología no funcionó, es que nos olvidamos de los ciudadanos. No ha funcionado, pues, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta los datos y la gobernanza algorítmica basada en datos. Hay mucha literatura de que a medida que la ciudad y que los servicios públicos y la toma de decisiones algorítmicas muy sesgada, y genera muchos problemas, especialmente para colectivos racializados, en género, de diferentes sexualidades, etcétera, de clase. Una de las cosas que también hace, en mi opinión, cerca son el conocimiento. Pasamos de una estructura de una ciudad donde los ciudadanos, a través de procesos colectivos, de movimientos sociales, de un tejido social importante, que generan un conocimiento y tienen un conocimiento sobre la ciudad, sobre su barrio, cómo se tienen que hacer las cosas, pasamos a que todo eso se diluye a la captura a través de la tecnología y de los ciudadanos, de las apps, de datos. Y estos datos no nos dan conocimiento, nos dan información, pero también capturan e intentan transformar. Las decisiones no se toman en el sitio, se toman a través de un algoritmo sin tener en cuenta las diversidades, los problemas, ¿no? O sea, tenemos una tercera capa de solucionismo que tampoco nos soluciona muchas cosas, nos genera muchos problemas. Y finalmente, lo que tenemos, y este es el caso, es, bueno, si la tecnología, es una visión californiana, de la ideología californiana y tecnocentrista, no puede estar mal, pero no funciona. Los ciudadanos no pueden estar equivocados porque como consumidores no se equivocan en el mercado. Y los datos son súper precisos porque tenemos unos sensores que son geniales. Posiblemente el problema es que no los hemos mezclado bien, ¿no? Y lo que tenemos en los últimos años es un incremento de proyectos que lo que hacen es un solucionismo de diseño urbano. Es como lo juntamos, ¿no? El caso paradigmático en esto, y esta es la imagen, es el render del proyecto que tenía Alphabet, la compañía matriz de Google, a través de su laboratorio de Smart Cities, de Sidewalls, para Toronto, ¿no? Es decir, aquí ya es una sanitización total, una higienización total del espacio. Tecnología es invisible, pero ordena a través de sensores, de móviles, la vida, se limpia de lo que no importa o lo que estorba. Y lo que acaba cercerando es crear un urbanismo global donde el sentido del lugar, la comunidad, desaparece, ¿no? Es cercada. Y esto es un poco lo que veremos también lo que pasa en el 22 Arroba y en el Distrito de Innovación en Barcelona y pasa en muchas ciudades cuando se aplican transformaciones a nivel urbano vinculadas con la economía digital y evidentemente con el capitalismo de plataforma, ¿no? Primer punto. Tenemos aire y vamos al segundo punto, ¿no? Y aquí os voy a hablar del fijo espacial. Yo creo que todo el mundo a las alturas debe ser bastante familiar con el concepto de fijo espacial de David Harvey. Muy resumidamente, aquí lo veis, los tres circuitos, podéis ver
que en el medio, la producción de valores de plusvalía y el consumo de mercancías es el primer circuito, ¿no? La relación capital-trabajo. Sabemos que esta relación temporalmente genera beneficios, pero que lleva a crisis de sobreacumulación y a bajadas de la tasa de. En este sentido, para Harvey, una de las cosas que pasa es que a través de la creación de capital ficticio con estos excedentes, se construye bienes durables, entorno construido, se genera el espacio para una nueva ronda de acumulación, ¿no? Muy sencillamente, esto es la Champla, ¿no? La ciudad medieval, en 1860 en Barcelona, tienes el proyecto de Cerdà, que como muchos otros, como el Haussmann de París, como el proyecto de Ensanche de Washington y de muchas otras ciudades, también podemos encontrar en Madrid, lo que hace es adaptar el espacio para una nueva ronda de acumulación, en este caso la industrial. Podéis ver que las, las dos líneas diagonales que cruzan el tejido son la avenida que nos lleva a Francia hacia el norte, por tanto a los mercados exteriores y a la importación de bienes, conectada con el puerto, y la diagonal opuesta que va de Barcelona, que es a Madrid, ¿no? Al poder político, al mercado español, y cómo se ordena la ciudad, como diría Richard Sennett, en carne y piedra, a través de la movilidad de las mercancías y de los trabajadores y de las zonas. Y el edificio icónico, el punto icónico aquí es la fábrica, ¿no? Son los distintos industriales clásicos, ¿no? Pues bien, lo que veremos también en un momento es cómo lo que pasa con el Distrito de Innovación en Barcelona y en muchas otras partes es la creación de esta nueva ronda de acumulación, de crear un espacio y de aquí ya no es la movilidad, evidentemente continúan siendo la calle, continúan siendo los aeropuertos, ya no es tanto las vías de tren o las autopistas, sino por ejemplo es el carril bici a nivel local. Que tenemos que la fábrica ya no es la fábrica, sino son las oficinas, son las dark kitchen, los centros de datos, ¿no? Vale. Segundo punto. Tercer punto. Y ahora esto lo vamos a explicar. Voy a juntar estas dos cosas para explicar el 22 arroba, el proceso de innovación, con una nueva capa, que es el proceso de financialización, ¿no? Para los que no conozcáis, en Barcelona hay una zona en la parte entre la Vila Olímpica y el Front Diagonal, en la parte nordeste de la ciudad, que se llamaba el Manchester catalán. Es donde, a partir de finales del siglo XIX, se concentra la industria textil, que será el motor de crecimiento industrial de Barcelona y de Cataluña, ¿no? Aún se pueden observar, si vamos, y habrá alguna foto, aún puedes ver muchas de estas fábricas tipo inglés, ¿no? Multistory, ¿no? De piedra, que eran que trabajan con el algodón, con la lana, con el género de punto, con diferentes procesos textiles. Y lo que hizo el ayuntamiento en el año 2000 fue decir, aquí hay muchas fábricas abandonadas de los 60, ahora lo vemos un poco más en detalle, hay mucho espacio que está calificado como 22A. 22A en la nomenclatura del urbanismo barcelonés es espacio industrial para fábricas. Vamos a convertir el 22A en 22 arroba. Es decir, a partir de aquí lo que vamos a tener es que este espacio no será para fábricas, sino será para actividades, y entraremos en la ambigüedad de esto luego, del conocimiento, de la economía del conocimiento. Y los equipamientos, que es el 7A, equipamientos para la manufactura, se volverán equipamientos arroba, equipamientos para la ciudad del conocimiento. 180 hectáreas, un proyecto súper ambicioso que lleva 23 años funcionando. Y como os decía, la lógica detrás es, volviendo al Special Fix, ¿no? Una posición de que el Poblenou estaba enfermo. Era un espacio social enfermo, un espacio con una obsolescencia funcional. Esto ya no sirve para la economía moderna, estas fábricas se caen a trozos y no se pueden. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer, y aquí vuelvo con la visión ingenieril, es ingenierizar una respuesta socioespacial para tal de transformarlo en una hub de la economía digital. En el año 2000, Barcelona, la economía digital era 0,0. No existía y estaba conectada en este sentido la economía digital con los circuitos de capital internacional. Pero claro, cuando tú hablas que es un espacio social enfermo, no hablas solamente de ladrillo. Y aquí, los enfermos.
El Poblenou es un barrio, o el Gran Poblenou, que incluye varios barrios, es un espacio, es un barrio con un gran tejido asociativo, con ateneos y como FEDEMATS, con sindicatos de vivienda, con una gran actividad y una gran cohesión social. Uh, a principios de los 2000, es verdad, con un sesgo hacia población más bien de clase trabajadora y mayor, que no, me acuerdo en una presentación en el año 2007 del ayuntamiento, alguien del ayuntamiento de decir, es que si no se capacita tecnológicamente a los vecinos, tendremos un problema, porque son mayoritariamente pensionistas y la respuesta fue, bueno, pues que si no se capacitan los jubilados, va a venir un ingeniero de Google y les va a quitar la casa. Este era el nivel. También es cierto que uno de los, como recientemente dijo uno de los y abundando en este espacio enfermo social, uno de los ideólogos del barrio, de la renovación del 22 arroba, es que nunca hubo una intención realmente de conectar el 22 arroba con el barrio. Pues realmente es considerar que el barrio es un problema para la transformación del capital, ¿no? ¿Cómo se hizo esto? Bueno, antes de cómo se hizo, ¿no? Lo que se quería es esto, ¿no? Es un espacio del conocimiento, el nuevo arreglo espacial para poder generar una economía digital y atraer el talento, ¿no? El talento no son los vecinos, los talentos, y aquí yo creo que de la misma manera hay una conexión con el modernismo. Le Corbusier hablaba del módulo como el arquetipo, el hombre heterosexual de 1,80 m que sirve para diseñar el espacio de las casas, el espacio del urbanismo. En la economía de plataforma, en la economía digital, ese módulo es el emprendedor, especialmente hombre. Sí que empieza a ver en sus representaciones y en los discursos de la economía de plataforma digital un poco más de sensibilidad hacia las mujeres, un poco más de sensibilidad al edatismo o a diferentes colectivos racializados, pero al final es el hombre blanco, europeo o americano emprendedor, es un perfil y se intenta idear este espacio para él. Además, como verán, ya vinculando un poco, como esto no existía, lo tienes que traer. Y luego el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, en la persona Digital Talent propuesta hizo esto de Do It in Barcelona, que es hacer una captación de talento a través de técnicas de destinación turística. Pues ven a Barcelona, podrás trabajar en el Poblenou y luego irte a la playa o al solar, ¿no? Bastante interesante. Pero ¿cómo se hizo? Todo esto no se hizo, pero el programa básico de cómo se hizo la regeneración es básicamente a través de la especulación inmobiliaria y la financiarización. Empezamos por, como podéis ver, en la planificación anterior al 22 arroba, los usos industriales en Barcelona, la capacidad de edificación en el suelo era de 2 metros cuadrados en relación de techo en relación al suelo. Lo que se hace en una primera fase es decir, no, vamos a convertir los emitidos en espacio, en usos productivos que tienen que estar vinculados a la economía del conocimiento y os vamos a dejar construir más, 2,2. A cambio de que los promotores inmobiliarios hagan una infraestructura, ¿no? o actividad, hagan un equipamiento, o pasen fibra, o creen un jardín, o financien un museo, o hagan vivienda social. Esto de vivienda social o VPO al final se quedó más discursivamente que en la verdad, lo que generaba un incremento de plusvaluas importante, ¿no? Y esto llevó pues a esto, que durante 20 años se ha producido una construcción de oficinas de casi 1 millón de metros cuadrados. Parece mucho, pero aún queda mucho más por hacer, 1,5 millones. Y lo que, por ejemplo, en la primera fase, que trabajamos bastante con colegas Tommy y Greg, lo que vimos es que no venía la economía del conocimiento, lo que venía eran oficinas, centros comerciales y actividades que no eran realmente económicas. De hecho, en 2008, lo que definía actividades productivas o equipamientos se modificó para tal, hay que ver más cosas que voy a explicar en un momento, pero también
poner aquí que lo que generó, aunque que no se construirá mucho, pero sí una gran especulación con el suelo, ¿no? Como os decía en el primer punto, esto pasa a ser actividades 22@. Los hoteles y apartahoteles, los albergues juveniles, las residencias estudiantiles, uh, que han crecido y florecido en el barrio, como otras actividades, como Airbnb, como muchas actividades vinculadas a la turistificación, que luego Claudio va a entrar. Pero la segunda cosa es que en un contexto post-crisis de, de flexibilización cuantitativa por el Banco Central, de un excedente de capital brutal a nivel global, los fondos de inversión, los fondos capital riesgo, los fondos de asset management empezaron a entrar internacionales en el barrio, en Barcelona, en España, ¿no? Conocéis la historia de BlackRock con la Sareb, y lo que ha llevó pues, a un incremento de la especulación, de la construcción, que asimismo también impactó en los actores tradicionales locales del sector inmobiliario, que también estaban teniendo un excedente de capital, una liquidez muy importante, y es aquí cuando los fondos españoles, los family office, empiezan a invertir de manera mucho más importante en una cosa que en España siempre se quejaban las escuelas de negocio, que es en capital riesgo y startups. Y es en este contexto, ¿no? Prepandémico además, ¿no? Donde en el año, justo 2 meses, 3 meses antes del inicio de la pandemia, del marzo del 2020, en el 22 en este proceso loco, pero loco de, de especulación inmobiliaria, si tú querías alquilar una oficina, te decían, según los datos oficiales, tenéis que esperar 3 años, en otras palabras, tenías que alquilar sobre plano, ¿no? Y lo que se generaron son cosas como esta, ¿no? Generaron startups, unicornios como Wallapop, Wallbox o Globo, llegaron muchas empresas, pero que al final lo que estaban creando era, por un lado, un trabajo muy precario, muy racializado, ¿no? Vamos a hablar mucho, se va a hablar, discutir mucho sobre riders, sobre trabajadores precarios. Me gustaría poner el acento en otra cosa, que siempre hacemos ese dualismo de entre los riders y los ingenieros es esas fotos del principio, ¿no? De alemanes o noruegos viviendo aquí. Existen, son pocos, pero existen, pero que la mayoría de talento, grado de ingeniero que trabaja en el sector son gente que trabaja en posiciones medias o medio bajas de la cadena de valor del sector servicios, desde call centers, ¿no? Como el de Facebook, un poco como el Lisboa, o call centers de otras, moderadores de WeHelp, etcétera, etcétera, pero también front-end en user experience, en marketing, y que su sueldo medio son 25.000 euros brutos al año. No, no tan solo es la mitad de lo que cobrarían en Alemania o cobrarían en el Reino Unido, sino que son salarios por debajo de la media de los salarios en Cataluña. El gran polo de atracción, la gran construcción de este capital fijo, lo que ha servido dentro de la posición de Barcelona en la División Internacional del Trabajo es para atraer no un trabajo de alta calidad o altamente innovativo, sino servicios al final de la cadena de valor, al final ya más hacia la comercialización o hacia o a la experiencia del consumo o hacia a actividades de no tanto valor añadido. Obviamente, de vez en cuando salen. Cisco crea un laboratorio de 120 personas en Barcelona sobre inteligencia artificial, sobre microchips, ¿no? La agencia que tiene este proyecto es poca y no se podría entender sin entender los contratos públicos que tiene Cisco con el ayuntamiento que hacen que ya se descuente este coste para tal de... Pero otra cosa es que en estos procesos de financiación lo que llegan es entender que las startups, especialmente las de plataforma, su objetivo no es generar beneficio o generar beneficio a través de las startups. ¿Cómo funcionan? Muy brevemente, es
crear, son especulativas. Es intentar generar, si consiguen ser las dominadoras del mercado, como Amazon o como Uber, y tener rentas de monopolio, que seguramente se mira, está bien, pero normalmente el 90% de las startups, su objetivo no es hacer beneficios, no es llegar al control del mercado, es la venta. O capitalizar en la siguiente ronda de inversión para hacer a los propietarios millonarios. Y hay un proceso de capital ficticio, de especulación muy similar a la inmobiliaria en todo este proceso de startups que tiene como resultado, aparte, luego entrar un poco en los temas de impacto en el entorno construido, trabajos precarios, no tan solo en los escalones más bajos, sino en la mayoría, y con una concentración de trabajos de alto valor añadido muy, muy pequeña. Simplemente para acabar y no alargarme más, simplemente cuáles son los impactos en el espacio urbano. Primero es un urbanismo totalmente descontextualizado. Esto puede ser Singapur, si no vieras la Torre Akbar, pensado para albergar las oficinas no tan solo de plataforma, sino en relación al entorno. Esto lo tenéis que mirar también en relación al urbanismo de forma expansiva, ¿no? Como el Brenner y el urbanismo planetario. Detrás de aquí están los centros de data, los data centers a 100 kilómetros, 200 kilómetros, los almacenes logísticos. Pero, por ejemplo, cada vez más la agricultura o el petróleo, la extracción de petróleo, no se hace, no genera empleo en los sitios de extractivismo, en los campos del norte de las rocosas en Alberta o en el mar del norte delante de Noruega, o en los campos de maíz de la feira americana, sino que ahí está totalmente o altamente robotizado, mecanizado y con drones y con robots, y los trabajos se generan en estas oficinas, sitios de comando. O sea, hay una infraestructura, la economía digital, la plataforma tiene muchos aspectos en la ciudad, pero el capitalismo digital también fuera, pero tenemos que entender toda, era un poco para entender toda la foto. La segunda, y viniendo al principio, cuando se hablaba del sentido del lugar, a la destrucción del barrio, ¿no? Esto era una ferretería, en el Pueblo Nuevo era una ferretería de toda la vida, en el carrer Peracuar, que era el eje comercial del barrio, ¿no? Ahora es una gastrococtelería. O sea, el 22 de arroba traspasa, coloniza el espacio alrededor de las oficinas y transforma el barrio, ¿no? Y lo cerca. Esto es la diagonal. Y también absorbe, coloniza el espacio, una cosa que puede ser totalmente positiva, como son los carriles bici. La llegada de la bicicleta al final acaba siendo el mecanismo por el cual Delivery o Globo consiguen crear y generar el modelo, ¿no? Un carril bici, un carril bici patinete, ¿no? Porque es al principio, el fijo espacial, el capitalismo, solo puede resolver los problemas temporalmente. En tiempo pospandémico, todo esto se va al carajo. Si os decía antes que tenéis que contratar sobre plano, ahora un 55% de las oficinas construidas en los últimos 5 años está vacío, el 42% en general. Hay un gran problema de que eso se está quedando obsoleto rápidamente. Pero para terminar es esto, ¿no? Es la dicotomía del capitalismo de plataforma no tan solo te hace elegir entre barrio, entre comunidad o capitalismo, pero es que además no generan beneficios, ¿no? Como he dicho, el objetivo no es el beneficio en sí, es mucho más allá. Y con esto le paso la palabra a Claudio. Gracias. Ahora va a continuar Claudia. La diapositiva. ¿Lo tienes? No, me llamaba la atención, Ramón, el tema de Claudio, los... Sí. Bueno, igual era un comentario mientras esperamos. No, este dato de las oficinas vacías, ¿no?
que es un claro ejemplo, y aquí con Javier y todo lo que han estudiado, todo el tema del suelo, que pasa muchísimo con fondos buitre como Blackstone, pero el tema de las oficinas es interesante. Y el observatorio del Poblenou, ¿y se ha investigado algo más sobre esto, sobre el tema de las oficinas? ¿Cuáles son los fondos? ¿Cómo han llegado? Si hay los mismos fondos que han llegado a las oficinas son también los de vivienda y hay cosas. Vale. Bien. Bueno, gracias a todas y todos quien está conectado, a quien organiza y a darnos ese espacio para debatir sobre estos temas. Yo para añadirle una capa más, hablaré también de acumulación turística, ¿no? Ramón ha mencionado algo al respecto. Um, pero creo que es importante cuando hablamos de capitalismo de plataforma, cuando hablamos de la, ¿no? Muchas veces cuando se ha planteado el proyecto también on demand, ¿no? Se hablaba de estas dos capas, cómo esta ciudad, ese urbanismo y esta capa digital empieza a cambiar la conformación de la ciudad. Entonces, a cambiar el urbanismo, como hemos visto en el caso del 22 a Roda, a cambiar la manera de comportarnos en el espacio. Sabemos perfectamente, si pensamos también al legado lefebriano, de cómo intervenciones físicas no cambiarán de alguna forma nuestra manera de movernos en el espacio. Y luego hay una capa más, que es la que intentaré añadir yo, que es sobre el tema de la acumulación turística. ¿Qué papel juega la acumulación turística? Y por última, para hablar de urbanismo, hemos visto ese urbanismo y qué sucede en lo que podemos ver, ¿no? En el suelo. Pienso a lo que se ha aportado y se ha contribuido aquí, por parte del grupo GEJU, o en Barcelona, sobre el tema del suelo. Pero ¿qué sucede en el subsuelo? ¿No? Ese será el caso que quiero llevar como para pensar un poco, a reflexionar sobre una nueva frontera. ¿No? ¿Qué está sucediendo debajo del suelo? ¿No? ¿Qué sucede en este caso, claramente viniendo de Barcelona, en esta Barcelona oculta, como se la llama? ¿No? Pero otra cosa de la cual también quería mencionar un poco esos regímenes de acumulación. Y aquí le estoy guiñando el ojo a la filósofa feminista Nancy Fraser, que nos habla de regímenes de acumulación socioecológica, dándole una vuelta más o de tuerca a lo que nos decía Rosa Luxemburgo o Marx respecto a la acumulación originaria y primitiva. David Dart veía la geografía crítica a la acumulación por desposesión, pero ¿qué sucede si le metemos también todo lo que significa acumulación socioecológica? Y entonces, retomando inevitablemente, y aquí que lo veis en chiquitito, aunque no se ve tanto, a los cuatro baratos de Jason Moore. ¿No? Cuando Jason Moore nos explica, retomando la idea de fractura metabólica marxista, la idea de cómo podemos regenerar y reproducir el capital. Ramón nos explicaba claramente cómo todos los arreglos espaciales son temporales en el capitalismo. Y para que sean temporales,
inevitablemente lo que necesitamos son reproducir esos 4 baratos y sobre todo bajar estos costes, ¿no? Y por eso hoy en día, y ahí lo cuestiono y lo estamos cuestionando junto a compañeras y a compañeras, la posibilidad de hablar de crisis. Es útil hablar de crisis, es útil ahora hablar de policrisis, porque inevitablemente lo que vemos con la fuerza de trabajo, alimentos, energía y materia prima, lo que nos explica Jason Moore, que así podemos reproducir en la trama de la vida, Capitalismo es trama de la vida, en su obra de hace unos años, así se puede reproducir estos regímenes de socioecológicos de acumulación. Entonces, a nivel del Estado español, hemos visto que hubo varios momentos, ¿no? Varios momentos de regímenes, ¿no? Aquí con Raúl Bianchi de la Universidad de Manchester estuvimos haciendo este ejercicio gracias a todo el trabajo de los geógrafos de la Universidad de Baleares, pienso a Iván Murri, a Marcela Plasquez, ¿no? ¿Cuáles han sido estos varios steps de regímenes de acumulación? Donde inevitablemente el turismo ha jugado un papel fundamental, ¿no? Si pensamos a los últimos y pensamos, por ejemplo, al caso, por ejemplo, del 2008, es clarísimo el momento en que el capitalismo de plataforma empieza a jugar un papel importantísimo. Y empieza a jugar un papel importantísimo por lo que hemos llamado en los estudios, la sociología, antropología del turismo, la turistificación de la vida cotidiana. Entonces, ¿podemos realmente en estas etapas hablar de crisis? Si le quitamos la palabra crisis, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de quiebre? ¿Estamos hablando de momentos clave de cambio, ¿no? Y en este caso, ¿no? la fractura metabólica de las cuales nos habla Marx y luego Foster o Jason Moore con los 4 baratos, sí nos dicen que inevitablemente hay momentos de cambio. Y estos momentos de cambio, y si queremos hablar de crisis, han sido fundamental para estos regímenes de acumulación. Y cuando hablamos de regímenes de acumulación, y para pensar a lo que se está pensando, valga la redundancia, aquí desde el GEJU y con los proyectos que están en marcha, inevitablemente ponemos un momento que es que la crisis del 2007, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con ello? ¿Y por qué estamos cuestionando si se puede hablar o no de crisis? Desde la antropología, por ejemplo, se cuestiona si hablar de policrisis o hablar de crisis es solo otra manera para pensar a cómo los propios regímenes de acumulación necesitan momentos de quiebre. ¿Y qué hace que el turismo, en este caso, en el marco del capitalismo de plataforma y en el marco de esta nueva capa, ¿no? Ayer hablábamos de giro espacial y giro digital, hace único, ¿no? el mercado turístico? Normalmente estamos acostumbrados a ver cómo es el producto el que viaja, ¿no? Y en el capitalismo de plataforma, ahora con entrevista que estamos haciendo con Nuria Soto, que presentará el viernes en un proyecto que presentaré de aquí a poco, nos explicaban los repartidores de Amazon lo importante para ellos que son estos pocos minutitos si los clientes dejaran que los paquetes se mandasen por el ascensor y ellos no subir hasta la puerta. Para ellos son fundamentales, ¿no? Son fundamentales esos pocos minutos, sobre todo por la tasa de rendimiento, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados con esta vuelta de tuerca a lo importante que es a pensar el mercado y hasta demanda-oferta, donde es el producto que viaja. En el turismo es alguien más que viaja, es el cliente que viaja de alguna forma, el consumidor y el usuario. Y esto hace digamos, un cambio de paradigma de la tipología de sector. Y no hablo de industria porque le hemos dicho por activa y por pasiva que de industria no podríamos hablar, no se produce nada. ¿Qué hacemos? Inevitablemente utilizamos comunes, utilizamos
bienes, pienso también al paisaje o ese estilo de vida, lo que se ha utilizado también en el tema del Mediterráneo, la dieta del Mediterráneo, gracias, em, eh, para inevitablemente fines privados, ¿no? Entonces, esta turistificación de la vida cotidiana aparece en el 2008, a ver, guiñando el ojo a los cuatro baratos de Jason Moore y a la fractura metabólica marxista, inevitablemente vemos cómo el turismo entra en nuestros edificios, entra en nuestro cotidiano. Y al entrar inevitablemente en nuestro cotidiano, lo que sucede, hemos sido engañados, ¿no? ¿Y por qué hemos sido engañados? Hemos sido engañados porque se nos hablaba, y ayer se hablaba, por ejemplo, de cómo se nos ha vendido la moto de la economía colaborativa y sobre todo se nos ha vendido la idea de desintermediación, ¿no? Que nos estábamos desintermediando. Y porque aquí utilizo la obra de Graeber, que aquí habría podido poner otro libro que la de Trabajos de Mierda, que está conectado, las dos obras de Trabajos de Mierda y Utopía en la Norma, yo creo que va muy conectado porque ¿qué hace? Y de hecho, bueno, ahí autor en deuda, una historia alternativa de la economía, porque inevitablemente también su obra sobre la deuda es fundamental para entender qué cosa, ¿no? Cómo hemos sido engañados, ¿no? Nos dice Graeber realmente que es mentira lo que que nos dicen que nos estamos desregularizando, ¿no? Al contrario, hay una reburocratización de nuestra economía y una reburocratización a través también de esos nuevos intermediarios, ¿no? Y ayer hemos dicho, yo creo que es uno de los pilares también de lo que se está pensando desde el GESU, ¿no? De cómo nos estamos con estos nuevos intermediarios, inevitablemente tenemos estos nuevos retos y desafíos también fiscales a nivel regulatorio. Y si lo conectamos también al tema del trabajo, que es un tema que nos interesa desde aquí, es esta gran diferencia que Graeber en inglés, ¿no? Son shit job y bullshit job. ¿No? Esos trabajos de mierda y trabajos basura, ¿no? Por un lado tenemos esos trabajos basura que serían trabajos, como podríamos decir, ¿no? De los repartidores y repartidoras, pero por otro lado estos nuevos trabajos de controladores, el controlador de los controlados, ¿no? Estos mandos intermedios que serían los trabajos de mierda. Y realmente lo que hace Graeber es sacarle jugo y sobre todo una crítica a quien utiliza la idea que solo en el sector público hay esta gran proliferación de trabajo intermedio. Y no, hay también una proliferación en las empresas privadas, ¿no? En las empresas privadas, inevitablemente, también en lo que llamaríamos el capitalismo de plataforma y estas empresas digitales. Pero, ¿qué sucede después del 2008? ¿Por qué hemos llegado hablar de esta vuelta de tuerca de la turistificación? En inglés se ha hablado mucho de overtourism. ¿Y por qué hablamos de una gran crisis también a nivel turístico en nuestras ciudades, de flujos, de flujo de turistas? Inevitablemente tenemos que hablar de crisis sobre acumulación, ¿no? Y aquí de nuevo, cómo no, guiñarle el ojo a lo que se ha producido desde el materialismo histórico sobre crisis de acumulación, que muchas veces nos llevan a una devaluación. Pero no es la primera vez, ¿no? Y por eso muchos y muchas han empezado a utilizar en inglés, aunque aquí en castellano no hemos tenido esta necesidad, no había necesidad de hablar de overtourism, pero sí de turistificación o de saturación. Siempre hubo en la historia del capitalismo contemporáneo crisis de sobreacumulación, ¿no? Monocultivo, sobrepesca, agricultura intensiva, ganadería intensiva, burbuja inmobiliaria, la última de la cual estamos hablando con los bonos subprime, ¿no? Son crisis de sobreacumulación, ¿no? Sobreacumulación física, así como simbólica, y que nos dejan entender cómo al final, y por esto desde la antropología también muchas veces criticamos la idea del concepto de crisis o policrisis, aunque nos interesa para entender y también para
para expresar al gran público fuera que no podemos entender una crisis sin la otra, ¿no? No podemos entender la crisis sanitaria y el salto de enfermedades animales a los humanos sin entender el problema climático, la deforestación. Y no podemos entender el problema de deforestación y el cambio climático y la emergencia climática sin hablar de financiarización. Pero por otro lado, sabemos que las crisis no son solo eventos epocales, ¿no? Nancy Fraser nos habla de crisis epocales. En su momento, cuando Edgar Morin fue el primero, a finales de los años 90, a hablar de policrisis, también nos hablaba de crisis epocales. Son expresiones permanentes, ¿no? Del propio capitalismo. Por eso estuvimos trabajando en estos regímenes de acumulación socioecológica en turismo. Entonces, cuando vemos todo ese sensacionalismo sobre turistificación, eso es lo que vemos, ¿no? Es lo que vemos, pero subyacen luchas y desigualdades estructurales, ¿no? Algunas de ellas son la crisis de los comunes, la reproducción social de los centros históricos, el tema de la terrasificación y lo que pensamos, por ejemplo, a la gran contribución del departamento donde Fabiola y yo trabajamos, Manuel Delgado ha hecho sobre la idea del espacio público como un espacio. No existe un espacio público, ¿no? Son todos espacios privados de alguna forma. Son espacios o privados o de uso privativo, ¿no? La transición ecológica y el aumento de las emisiones de carbono. Pensemos, por ejemplo, ahora en Tarragona han abierto una nueva arreglos espaciales, ¿no? Como necesitamos nuevos territorios. En Tarragona han abierto una nueva, esta semana o la semana anterior, una nueva terminal de cruceros, ¿no? En una ciudad donde en ese momento se está planteando todo el debate, no sé si quien nos sigue online y quien está aquí, nos sigue todo el tema de l'Hard Rock, ¿no? Que también se plantea en un espacio como es la Costa Dorada, ¿no? Hacia Tarragona, donde por el primer año, desde que abrió Portaventura, no se cerró durante la época de invierno, ¿no? Esa idea de la desestacionalización en turismo que ya le hemos dejado. Portaventura por el primer año no ha cerrado y se está planteando el Hard Rock, se está abriendo y se abrió una nueva terminal. Entonces, este consumo de espacio, inevitablemente con un gran tema de la calidad de aire, pienso a la labor que han hecho Ecologista en Acción en Cataluña, ¿no? Financiarización, vivienda, rent cap, no hace falta hablar mucho con el trabajo que habéis hecho desde aquí. Pérdida de poder adquisitivo, antes Ramón también nos hablaba de esta sustitución, y luego algo que podríamos llamar, y pienso a la contribución sea de Agustín Cocola, pero también de los geógrafos de la UIP, sobre la gentrificación comercial. Mucho hemos hablado si hay una prostitución de la gentry, ¿no? Del concepto de gentrificación, con gentrificación verde, gentrificación comercial, pero nos ayuda de alguna forma a hablar, por ejemplo, de esa sigla en inglés que Tourist Oriented Business versus Resident Oriented Business, ¿no? Esta sustitución del mercado y sobre todo de cómo estamos pensando los espacios, el caso antes de la gastrococtelería del 22 arroba. Y por último, y lo pongo ahí guiñándole el ojo de nuevo al materialismo histórico sobre la teoría del capital y del valor, ¿no? Abajo de todo, inevitablemente, hay la idea de externalización, explotación y precarización en los regímenes laborales. Porque así, ¿no? A partir también de los cuatro baratos, donde la fuerza de trabajo es fundamental para reproducir el capital de Jason Moore, los regímenes laborales y la explotación está a la base de todo ello. Y por eso, inevitablemente, yo creo que es muy interesante hoy en día para pensar a lo que estamos pensando desde aquí, desde el GEJU, y también desde otros proyectos y colectivos, la idea de Nancy Fraser como pensadora feminista de explotación y expropiación, porque lo que hacemos es expropiar, y pienso al tema de la vivienda, o explotación con la mano de obra, y por otro lado, lo que nos dice Sassen también de
expulsión, ¿no? Expulsion, ¿no? Expulsion. Entonces, estas tres E que son fundamentales para poder reproducir lo que estamos viendo con esta segunda capa digital en nuestro, ¿no? En este giro espacial donde hay un giro digital en nuestras ciudades. ¿Qué pasa con el tecnocapitalismo? ¿Qué soluciones le hemos dado? Antes Ramón nos explicaba de algunas soluciones espaciales y aquí las soluciones espaciales la pongo junto a otras, ¿no? Hemos visto hablar de descentralización, dispersión, deslocalización, descongestión, necesitamos nuevos ejes, ¿no? Ayer hablabas, Jorge, de estos nuevos ejes como arreglos espaciales, 22 arroba, pero no solamente, Gracia en su momento con la abertura de Casa Vicens, que fue la primera, la primera casa de Gaudí, por ejemplo, con los nuevos mercados y lo que pasó aquí en el 2011 con los planes de mercado de Madrid y cómo se está utilizando los mercados para esos arreglos espaciales, pero hay algo también relacionado a la segmentación del mercado, ¿no? Esta diversificación. Pensamos a Benidorm como ahora nuevo destino gastrodiplomático y el propio concepto de gastrodiplomacia, y lo estamos viendo, ¿no? Con la exportación de los montaditos, lo estamos viendo con cómo los mercados de abasto empiezan a utilizarse como centro de ocio gastronómico, no solamente aquí en el Mediterráneo español y a nivel del Estado, pero también en otros lugares. La idea de turismos, no es un error hablar de esta pluralidad, turismos de nicho, ¿no? Toda esta segmentación de mercado con la gastronomía, con la idea, no sé si estáis muy al tanto de la ciclo-gentrificación de Gerona, así la llaman, ¿no? Como el cicloturismo en Girona, ha cambiado completamente la conformación y el propio urbanismo de la ciudad y la parte vieja de Girona, ¿no? Entonces, este nicho que es el cicloturismo en la ciudad de Girona, ¿no? O con el caso de la gamificación o el Juego de Tronos con la ciudad de Girona donde, o Dubrovnik, pienso en Croacia. Y por último, el gran debate que estamos teniendo, por ejemplo, de otro colectivo que es Albasud en Barcelona, sobre el tema del turismo de calidad y de la elitización de la oferta, ¿no? Y pensemos en esos días lo que estamos teniendo en la ciudad de Barcelona, que son el circuito de la Fórmula 1 de ayer, con grandes manifestaciones, y el desfile de Louis Vuitton. Pensar 10 años después, 2013, se privatiza, se cierra el Park Güell. 10 años después, 11, en el 2024, se cede y se cierra el Park Güell para donarlo a un desfile de Louis Vuitton durante 3 días y los vecinos no pudimos tener acceso, ¿no? Y la vuelta de tuerca fue 2013, se cierra solo la parte, monumental. Durante la pandemia se cierra todo el Park Güell, 2 años después se cierra el Park Güell para un desfile privado. Y lo último, la Copa América, lo hablamos en estos días con Macías Blázquez, ¿no? Nos dicen que turismo, pero no lo es, porque realmente la America's Cup no es vela, ¿no? Son 6 barcos, no es, son competiciones, ¿no? Son desfiles, en este caso, en otros, ¿no? Con el Blue Economy, ¿no? Otra economía del mar que inevitablemente tenemos que fagocitar. Con esta elitización de la oferta y el turismo de calidad, donde entra todo lo que se está haciendo desde aquí, con la nómada digital, expats y toda la categoría que Fabiola después nos ayudará a discernir. ¿Qué sucede? Y eso era para guiñarle el ojo también a lo que ha sucedido de un punto de vista de la resistencia. Un cambio de narrativa también como en el 2015 con el gobierno Colau nace la Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible, pero 2 años después, ¿no? Se empieza a hablar de crecimiento, ¿no? De crecimiento con esta red de ciudades que al principio parecía funcionar en Italia, ha tomado mucho más fuerza en ciudades, por ejemplo, como Nápoles, donde los movimientos hablan de habitares, ¿no? Más que de turismo, pero sí del problema de la vivienda, y ahí eso es interesantísimo, donde la curia y la iglesia en Nápoles
especula muchísimo en el mercado de la vivienda, ¿no? Hay iglesias que están completamente Airbnb-izadas, ¿no? Iglesia en el centro histórico de Nápoles. Y con varias ciudades, y esta turistificación de los movimientos sociales. Nunca habíamos encontrado que los movimientos sociales se habían interesado en esa especialización en ello. Pero también hay otro debate, ¿no? Que es importante plantear de los NIMBY, Not in my Neighborhood. Hemos visto cómo para todo el debate sobre la ampliación del aeropuerto, también movimientos como por ejemplo que han nacido en Gabá o los dueños de la propia zona que son de la Ricarta han jugado un papel enorme, no solamente movimientos de base, pero también movimientos de estabilización del malestar que han parado la ampliación del aeropuerto. No serían lo mismo que en ese momento tenemos en Barcelona, pero sobre, por ejemplo, Sindicat de Llogaters o, por ejemplo, el propio ABTT o la plataforma contra la Copa América. Entonces aquí nos encontramos con otro quiebre como ha sido el 2020, ¿no? Con este Sustainability Fix, ¿no? Arreglos espacial, pero también es nuestro arreglo de sostenibilidad. Y ahora se está hablando de esos informes de sostenibilidad corporativa, lo ESG, ¿no? Ahora, a partir del 2024, hay esta prueba pilota a nivel de la Comunidad Europea, donde todas las empresas tienen que empezar a respetar estos nuevos informes de sostenibilidad. Vamos a ver qué sucederá claramente con esto, ¿no? Y todo lo que se está haciendo aquí y lo que nos explicaba también Ramón con esta Smart Solution y Big Data. Después del 2020 hemos visto que no hemos dejado de crecer, al contrario, ¿no? Hemos llegado a récord histórico a nivel mundial con vuelos operados a nivel comercial. ¿Qué no son esas estadísticas que nos da la OMT? ¿No? Viajan más de 1.300.000 turistas en el mundo. Pero claro, si vamos a Buenos Aires y de vuelta con una parada en Ámsterdam, están contando como 4 turistas, ¿no? Soy la misma persona que hace Madrid, Ámsterdam, Buenos Aires, y de vuelta serían 4 turistas. En ese caso hablamos de vuelo y eso también con la generación de carbono. Para ir concluyendo, os quería compartir unas reflexiones, 3 reflexiones a partir de los proyectos. Uno, en el cual, junto a Fabiola, Olga, Joan, la IP del proyecto por parte de la UB, Nacho Elpidio y Nuria Soto estamos trabajando, que es INCA, Increasing Corporate Politics Responsibility and Accountability. Esas son algunas reflexiones claramente de proyectos en marcha y el proyecto que estoy llevando a cabo claramente con la Ramón y Cajal y también con el On Demand Project. Con vuestro grupo, algunas reflexiones que nos dejan pensar a esa nueva frontera, ¿no? ¿Qué nos decía Boigas hace muchos años, ¿no? Nos decía, ¿no? De higienizar los barrios viejos y monumentalizar la ciudad nueva. Pero ¿qué pasa con el subsuelo? ¿No? No hay tantos estudios, sí que los hay. Ahora os mostraré justamente esa tesis doctoral de Viñez Valves de la Barcelona oculta. Nos ayuda a pensar, ¿no? Esta cita de Boigas es de la reconstrucción de Barcelona del 86. Pero ¿qué pasa con este subsuelo, ¿no? ¿Qué pasa con esta Barcelona oculta? Porque el subsuelo es súper importante y es una nueva frontera, sobre todo para el capitalismo de plataforma. Algo movido, ¿no? Muchos y muchas puede ser que habéis visto seguramente eso, pero cómo pasamos de la serie The Architect y cómo hemos pasado de ficción a realidad, ¿no? Parecía ficción, eso fue en el 2023, pero en Barcelona realmente es una Barcelona oculta, ¿no? Este mapa lo tomo de la tesis doctoral que os mostraba, lo divide en 6 zonas claramente
utilizable, ¿no? Hay diferentes zonas, algunos son parking privado, otros son parking público y otras son otras zonas de la Barcelona oculta a poder explotar, ¿no? Como nuevo arreglo espacial. Pero ¿de dónde viene eso? Eso viene inevitablemente de Utujan, que nos hablaba, pensar en los 70, ¿no? De estos, de la saturación de la superficie ya en los años 70, ¿no? Y necesitábamos, hemos hablado de urbanismo vertical y ahora hablamos de urbanismo subterráneo, ya se hablaba en los años 70, pero controlar el subsuelo a través de infraestructura y sobre todo a partir de utilizarlo para nuevas funciones. Y nos habla en los años 70 de riesgo de agresiones extranjeras, ¿no? Que necesitan la creación de refugio. Pensemos a la idea de refugio climático, ¿no? O para la población y el soterramiento de fábricas estratégicas. Y ahí estamos, después de casi 50 años, reutilizando esos conceptos para el capitalismo de plataforma. ¿Por qué? Porque en el 2022, en Barcelona, sacan un estudio previo que luego dará vida al plan especial, y hoy os hablaré de algunos temas, ¿no? De cómo utilizar esos aparcamientos públicos en el subsuelo de Barcelona. Eso fue un estudio previo, el primero en octubre de 2022, pero luego se publica en 2023. Entrevistamos a la gerente de urbanismo de ese momento que presentó este proyecto, al plan especial urbanístico para permitir nuevas actividades en los aparcamientos públicos. ¿Y cuáles eran esas nuevas actividades? Eran justamente relacionadas con el capitalismo de plataforma. Y cuando Janet Sanz presentó, aquí os pongo entre comillas algunos de los conceptos que utilizó, ¿no? El análisis discursivo siempre es interesante. Pasamos de aparcamiento de los años del siglo XX a aparcamiento del siglo XXI. Espacio polivalente, ¿no? Hay esta obsesión de los espacios polivalentes en el urbanismo contemporáneo, regular el espacio público, ¿no? Uso para actividades complementarias, capitalismo de plataforma, reutilizar y reuse, ¿no? Espacios que no están a pleno rendimiento. Necesitamos pleno rendimiento de los apartamentos a través del capitalismo de plataforma. ¿Y qué nos dice, ¿no? En la nota de prensa cuando sale, ¿no? Optimizar la distribución urbana de mercaderías y mercancías y liberar espacio público. Liberar estos espacios públicos que estamos peatonalizando y empezar a urbanizar el subsuelo, ¿no? Enderezar, y ahora os guiño el ojo al plan de endereza que estamos teniendo en Barcelona, a otro servicio y luego esta estrategia de distribución urbana de mercancía en el 2030. Hablamos de enderezar porque lo que está pasando en el suelo, ¿no? En lo que vemos en la ciudad, es claramente un eugenismo urbano, ¿no? Pensar que en el 2005 Clos saca la ordenanza cívica y hay una vuelta de tuerca con el plan de endereza. El año pasado empecé una etnografía que será el tercer ejemplo con los trabajadores informales, que claramente desde el plan de endereza el año pasado han empezado a vivir una gran criminalización, ¿no? Lo que nos hablaría Luac Waco, ¿no? del welfare al workfare y a esta gran criminalización de la venta urbana, ¿no? Y del ambulantaje. Inevitablemente lo que está pasando arriba del plan endereza, este neugenismo, control y producción del espacio, y abajo hay este gran plan para urbanizarlo para el capitalismo de plataforma. ¿Qué quieren hacer? Aquí os pongo solo los primeros 3 puntos, que generar estos centros de distribución urbano de mercancía, ¿no? De mercancía, SEDUM. ¿Qué nos interesa? Modelo B2C, ¿no? La posibilidad, sea de tener locker inteligente. Cuando empezamos a entrevistar con el proyecto Inca, con Nuria Soto, a muchos trabajadores y trabajadoras nos decían, no necesita, o sea, es un desperdicio de tiempo estar en la ciudad. Con la furgoneta no sabemos dónde aparcar, aunque si bien pensábamos que las superislas
eran algo que iba a ser un problema para proveedores y proveedoras. Realmente quien trabaja, hicimos focus group con drivers de furgoneta de Amazon y nos decían, no, las Uber Islas nos están ayudando muchísimo, porque sabemos dónde aparcar, porque solo nosotros podemos entrar o no entran todos y todas, y entonces estamos ocupando las superislas. Con lo cual es haberle dado espacio con las superislas inevitablemente a empresas GAFAM y del capitalismo de plataforma. Pero necesitamos lockers inteligentes, ¿no? Esto consigna inteligente y también refrigerada. Pensamos, por ejemplo, a lo que pasa, y esto será el segundo ejemplo, con la prohibición de la cocina y de la dark kitchen en la ciudad de Barcelona. Entonces necesitamos otro tipo debajo en el subsuelo, otro tipo de espacio para poder utilizar consigna refrigerada y luego repartir de la ciudad. El otro ejemplo y reflexión que os quería compartir es de otro plan especial, ¿no? Que se publicó y tiene que ver con lo que nos explicaba un poco Ramón. Actividades vinculadas al reparto a domicilio, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí tomo estas fotos justamente del plan. Hay esta ocupación del espacio público. ¿Por qué? Porque los bares y restaurantes no tienen o no tenían espacio para recibir repartidores y repartidoras, ¿no? O sala de espera. Entonces, con este plan, lo que se hizo para evitar, aunque luego ya veremos ahora con el PSC en Barcelona que no será tan fácil, e intentar regular punto A y punto B. Repartición, aquí me equivoqué, repartición, provisión y venta de alimentos. Por eso necesitamos estas consignas refrigeradas. ¿Cuáles son estas condiciones? Con este plan que se publicó en enero de 2023, plan especial de uso de actividad vinculada al reparto a domicilio, ¿no? Que solo podían estar en la zona franca, que sería esta aquí. ¿Qué sucede? Que le hemos dado en su momento, aunque con el PSC ahora eso cambiará, lamentablemente, le habíamos dado un cachetazo al Carlos Moreno. ¿Por qué? No puede ser una ciudad de 15 minutos si en la zona franca tardo 20-25 minutos para traerte un sushi o un ramen que tendría que ser calentito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la idea de última milla con este plan de uso y de ciudad de 15 minutos, ciudad de proximidad, había tenido un antes y un después con este plan en 2023, que fue entre los últimos que se publicó. Y sobre todo que no podían estar a más de 400 metros uno de otro. Por otro lado, y aquí todo el tema del reparto y empresas como Amazon, de establecimiento de almacenamiento, ¿no? Estos locales que pueden estar solo perdón, al contrario, ahí también de repartición, aquí en este caso de establecimiento, la idea que todos los restaurantes tenían que tener un mínimo espacio de espera para los repartidores. Lamentablemente ahora, con el gobierno de PSC de Collboni, se quiere revertir este plan y entonces volver a tener lo que teníamos, que eran estas dark kitchen en la propia ciudad de Barcelona, pero también estos grandes supermercados como el Superglobo en la propia ciudad. La tercera reflexión, y luego aquí lo dejo, cuando empecé la etnografía urbana el año pasado para trabajar sobre todo con estos colectivos, que eran los vendedores ambulantes, en 4 lugares en Barcelona, para entender cómo la venta ambulante y lo que llamamos top manta, que pero no son los top manta y los colectivos, sobre todo de Senegal, sobre todo, eran colectivos que trabajaban con la venta de souvenirs y de mercancía relacionada con turismo. Me topé con otro tema. Me topé con este mercado de experiencia, cómo el capitalismo de plataforma entraba también en otros espacios. Y esto es el caso de Smiler. No sé si conocéis esta aplicación, que haciendo trabajo de campo en Sagrada Familia con los top manta
si lo queremos llamar así, aunque ellos no se refieren a sí mismos como top manta, había, y eso es una foto de la Sagrada Familia, que esas son official photographers, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en los grandes núcleos turísticos y turistificados están ahí para capturar momentos que nunca olvidarás, ¿no? Son trabajadores y trabajadoras precarias, son fotógrafos y fotógrafas, inevitablemente de un sector ya muy precarizado, que encuentran en esas aplicaciones una manera para diversificar su economía, ¿no? Así nos explican normalmente, y sobre todo, aquí os saco una captura de pantalla de la ciudad de Barcelona, de lo que ofrecen, con 55 euros te ofrecen una sesión de fotos. Y la Sagrada Familia ahora está repleta de estos smilers, ¿no? Como os mostraba en esta foto, ¿no? Con su código QR, lo puedes contratar antes o después, ¿no? Y si lo contratas antes, tendrás una entrega rápida, vendrán contigo y te darán una sesión de fotos. Lo puedes reservar y a partir de 55 euros tendrías una sesión de fotos personalizada. Eso fue, ¿no? Lo que sucede, y eso pienso siempre a cómo Jorge, Javi y muchos de aquí os habéis topado con el turismo. Lo hablamos con Fabiola de esta turistificación de la antropología urbana o turistificación de la sociología urbana. Muchos de aquellos y aquellas que han empezado a investigar sobre turismo, muchos investigaban otras cosas, ¿no? Investigaban vivienda y te topas con el 2008 Airbnb, entonces empiezas a investigar sobre turismo. Estás investigando sobre temas rurales y te encuentras con turistas en tu propio trabajo de campo. Eso es un poco la historia también de la antropología del turismo y la sociología del turismo. Entonces, en ese caso, yo me topé haciendo otro tipo de trabajo de campo, me topé con los milers y cómo el capitalismo de plataforma había entrado en estos espacios. Aquí lo dejo con estas tres reflexiones y con para hablar de crisis, turismo y época digital, con este graffiti debajo de casa, era Tourism is the virus, ¿no? Respeto a pensar al tema si nos ayuda a pensar al tema de crisis, para repensar cómo el espacio urbano se moldea a partir del capitalismo de plataforma y también a los procesos de turistificación en nuestras ciudades. Gracias. Sí, bien. Vamos, si quieres venir también. Que nada, tenemos 10-15 minutitos y tal para preguntas. No sé si alguno de aquí tenéis preguntas, también por el chat y las leemos. ¿Alguien más? Y tomamos un par de turnos de palabra. Bueno, nada, la primera pregunta me he apuntado yo con el privilegio ese. Una cosa que ha aparecido de manera frecuente y como que además sugiere mucho durante vuestras intervenciones, es como esa relación con lo político y con lo institucional, ¿no? Como una presencia permanente de hecho, lo último que contaba Claudio, ¿no? De todos esos planes o el propio distrito A22, 22 arroba. Claro, de cara a poder anticipar eso de alguna forma o poder subvertirlo o poder crear otros imaginarios posibles, me da la sensación de que es necesario hacer una reflexión de qué va primero, ¿no? De si antes tenemos que configurar o tenemos que apostar por una nueva forma urbana o desde la política es desde donde se está planificando como esos procesos o primero viene la economía o primero vienen como esas prácticas. No sé, un poco mi pregunta va por ahí, ¿no? Es decir, ¿aparecen primero los riders o se pone en disposición que haya un escenario en el que pueda haber rider o pueda haber una precarización? En el caso de los riders creo que es evidente, ¿no? Es decir, un modelo, en este caso laboral especialmente, en el que se permite que haya excepcionalidades de este tipo, da lugar a que venga este tipo de prácticas, ¿no? Ya no hablo de las ilegales, digo las que eran legales hasta la fecha.
Bueno, un poco la pregunta es esa, ¿no? Y más específicamente en relación a esos procesos urbanos que además responden a planes más o menos específicos. Eh, bueno, muchas gracias. Me he perdido la primera presentación, disculpadme. Aprovecho también para hacer una pregunta que a lo mejor ya ha sido expuesta por Ramón. Y es un poco para los dos. Ayer decía que, bueno, que WeWork, ¿no? Era como uno de los pilares, ¿no? Como emblemático de estas nuevas formas de captura de suelo y de formatos de, pues de vivienda y de trabajo. No sé si has llegado a hablar, vale, sobre ello o si hay algo parecido, similar en Polenou o el 22 arroba. Y también estos datos que daban que son contrarios a algunas tesis, ¿no? De algunos compañeros. Es decir, que por un lado, yo decía que según los datos oficiales de un consult y bla, 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 el mayor inquilino de oficinas se había convertido en estos polos tecnológicos, estas plataformas tecnológicas, ¿no? Que habían eh, alquilado grandes edificios, fundamentalmente 22 arroba también, la torre, ¿cómo se llama? Torre El Huevo, Torre Akbar. Pero al mismo tiempo otras tesis de compañeros dicen que no, que realmente aquí está vacío. ¿No? Que allí no hay nadie, que allí no hay, que es un bluff, ¿no? Que realmente no hay, no sé si también lo has trabajado. Y luego, por otro lado, en esto y aquí sois vosotros los especialistas, yo voy a meter la pata, me voy a permitir, y ahí hay autores que ya no hablan de crisis de sobreacumulación, como digamos, es como muy de la escuela regulacionista que se hablaba ayer, ¿no? Sino que precisamente hablan de que las nuevas crisis son crisis de agotamiento. Es decir, que se saturan mercados, nichos, etcétera, digamos que se agota de manera express, ¿no? Esto creo que lo habla realismo capitalista, ¿no? Fischer y demás, habla de esta idea del agotamiento express y el salto a otro nicho, a otro pequeño nicho, ¿no? Y se va abarcando, se va colapsando, se va rápidamente acabando con ese, digamos, espacio de negocio y hablan más de crisis de agotamiento sobrevenidas, más que de crisis de sobreacumulación, que era como las anteriores fases, ¿no? del capitalismo productivo. Y luego me ha venido a la cabeza, creo que es de Pasolini, no estoy seguro, un blanco y negro, una especie de documental, película documental sobre las construcciones del metro debajo de Roma. Y que precisamente lo que muestra Pasolini es cómo se da de bruces la sobremodernidad que quiere construir el metro sobre una ciudad que ¿no? digamos, está construida, es segmentada en un montón de capas históricas y cómo el propio eje turístico patrimonial se da de bruces, se da golpes contra esa sobremodernidad que lo que quiere es que el metro lleve ágilmente y rápidamente no solamente a los trabajadores, sino a los propios turistas, ¿no? Que se puedan mover por Roma. Y cómo ese efecto de la movilidad de lo subterráneo se corta de manera abrupta en ciudades tan diferentes como pues, el caso de Barcelona, ¿no? Que básicamente son canales de agua, y ahora un montón de parkings y demás, como comentabas, que es terrorífico, esto que estabas explicando, y creo que ahí hay mucho trabajo. Como en otras ciudades es imposible, ¿no? Como en otras ciudades literalmente es imposible que sean copadas, ¿no? Que sus subterráneos sean copados, van a estar cerrados forever and ever, por suerte yo creo, ¿no? Pues nada, muchas gracias a los dos por las presentaciones muy interesantes. Ramón, te quería preguntar una cosa, no me ha quedado claro si puedes explicar un poco más esa situación de crisis, porque de lo que he visto es como la crisis se forma en un periodo de tiempo muy rápido, me ha parecido, sí, y como, o sea, un nivel de, es decir, creo que las cifras que dabas eran más de la mitad están vacías y ¿cuáles están siendo los efectos de eso? Desinversión, devaluación espectacular, ya está habiendo petición de rescate a las instituciones públicas, no sé, al ayuntamiento, Generalitat, etcétera, que alguien entre a rescatar eso, o sea, ¿qué está pasando con eso? Porque parece una situación con una dimensión muy grande, ¿no? Y ¿qué está pasando en todo eso, ¿no? Bueno, empiezo
empiezo yo. No sé si seré capaz de contestar con detalle vuestras preguntas, son muy interesantes, son clave y me dice un amigo mío que yo soy geógrafo porque es politólogo, voy a hacer de politólogo y contestar todo y no contestar nada. Perdona, el chiste. ¿Qué es primero? Si la política, yo creo que no es una cuestión de primero o segundo, sino cómo se interrelacionan y cómo interactúan. El ejemplo de los riders para mí es bastante claro, en el sentido de que realmente la política, por ejemplo, de carriles bici ayuda a consolidar un modelo. Barcelona en los últimos 20 años ha expandido brutalmente eh, el carril bici. Madrid no tiene esa política que no están en países. No se me explica, ¿no? Pero en cambio, la región de Sydney, ¿no? Es la de, no recuerdo si es Megales o Megales del Sur, ¿no? Dice, vamos a hacer carriles bicis para incentivar las startups, ¿no? O sea, es un poco, si es el huevo o la gallina, ¿no? Yo creo que es un proceso dinámico y de prueba y error entre políticas. Hay políticas claramente que están hechas, ¿no? Las figuras, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, de los bancos centrales, que están marcando una línea, que están marcando una tendencia con la política monetaria. Hay una tendencia hacia ciertos tipos de políticas, por ejemplo, laborales o de destrucción del Estado, que claramente ves que siguen a la revolución thatcheriana, sigue un problema de que tiene es el Estado, de la parte, no entiendo en este sentido, el Estado siempre ha entendido como la parte política de la relación capital-trabajo, o sea, no la puedes desdeñar de una de la otra, está intentando buscando soluciones a las necesidades del capital, que avanza, pero van avanzando a trompicones y en relación. Por ejemplo, el proyecto 22 de Arroba, si lo miras discursivamente, en 23 años ha habido desde la época florida a la época del sector quinario de tradición francesa, al terreno de inteligencia artificial actualmente y la gobernanza algorítmica. Es decir, en otras palabras, pero en todo este periodo sí que se habla, y también es un giro que es interesante en el urbanismo, es experimentación. Vamos a dejar experimentar, ¿no? Se meten en el laboratorio. Si estas cosas funcionan, se consolidan. ¿Sí? Pero digamos que yo creo que es la dialéctica entre las dos bandas, entre varios procesos y que en ciertos sitios florecen de una manera, florecen de otra, y algunas se consolidan, o que incluso cuando hay políticas, ¿no? Como hay políticas, por ejemplo, las políticas de supervivencia, las políticas ambientales, que en teoría están hechas con una lógica de quitar el coche, bajar la contaminación, de vida más saludable, con en cierta medida un nuevo higienismo de clase media, tiene una implicación en gentrificación, en turistificación, en el uso de esos nuevos espacios, ¿no? Como ha explicado Claudio, que hace que se tenga que regular el espacio, el subsuelo, porque el capital se lo propio. ¿Cuál es dinámica? Dicho esto. Sobre, yendo, no sé si quieres. No, si quiere, termina. Sí, vale. Jorge, sobre WeWork, sí, hay mucho coworking, mucho espacio de coworking, y ha sido uno de los actores principales, y hay pequeños coworkings por el programa y por Barcelona, como se llaman los alternativos. Exactamente qué es lo que querías saber. Sí, bueno, no he hablado mucho, se hablaba más del proceso de financiarización, es decir, como de ser un capital local, de ser básicamente los grandes constructores de Barcelona, ¿no? Y las grandes inmobiliarias de Barcelona que durante el periodo de los 90 y el cambio de las dinámicas en el capitalismo español dejan un poco la ciudad porque llegan ACS, llegan las grandes compañías crecidas alrededor del ladrillo con sede en Madrid, lo que es un proceso de, por ejemplo, en el mercado de oficinas, las grandes inmobiliarias son todas multinacionales, ¿no? Savills, Pricewaterhouse, etcétera. Lo que tienes es un proceso de la llegada de los grandes fondos de inversión, diría, no tanto que vienen las compañías directamente, en muy pocas ocasiones, viene la compañía, construye o encarga el encargo, sino que lo que tú tienes es
operaciones de family offices, de capital riesgo o de otros fondos de inversión apostando por Barcelona, apostando por Madrid, porque ven renta en relación al mercado global. Y cada vez más, y aquí esto, quien lo ha estudiado más, no en el coworking, por ejemplo, nosotros es José Mansilla, ¿no? Lo que hay es edificios consolidados, construidos, ya ocupados, que cambian de manos la propiedad y tenemos las compañías de asset management y lo que en inglés se llama assetization, ¿no? Que también tienen unas tensiones muy interesantes porque el asset manager le importa muy poco por ejemplo, los hoteles o las oficinas estén bien equipadas o no, porque es simplemente la cantidad de rentas, ¿no? Tiene unas tensiones, ¿no? Por ejemplo, un poco lo que pasaba en otros campos como la infraestructura urbana, como es el agua, ¿no? Que prácticamente las compañías de agua en el mundo privadas ya no son, no es Veolia o no es Suez quien realmente las gestiona, sino las gestiona, pero la compañía de aguas de Chile o Time to Water no es propiedad de Veolia o Suez, es propiedad de fondos de inversión o de asset management que extraen una renta, les importa un pito la infraestructura y se pudre. Pero eso está pasando con el sector hotelero y está también pasando con el sector, yo creo, oficinas, pero no hemos explorado todavía en profundidad para darte una respuesta en este sentido. Sí, a ver, crisis de agotamiento o crisis de sobreacumulación. Yo creo que pasan las dos cosas actualmente. Creo que continúa habiendo una crisis de sobreacumulación, por ejemplo, en el sector del automóvil, que ha encontrado el nicho del coche eléctrico, pero se producen más cosas de que se tienen que realmente necesitan. Y hay una sobreacumulación en el turismo, que esto hace que se busquen nuevos mercados, ¿no? Como decíamos, el Blue Ocean, la propia América o el subsuelo también, ¿no? Los refugios anteriores de la guerra civil son ahora incorporados en el PAC de Barcelona, pero también en el, hay una sobreacumulación también en el de las plataformas, ¿no? O podemos ver, por ejemplo, en los procesos de concentración y cambio, por ejemplo, en el entretenimiento, ¿no? De Netflix como Max, HBO Max, Filmin, Disney, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto conlleva también un proceso que en algunos sectores de buscar nuevos mercados, pero no tanto por la sobreacumulación, sino por el agotamiento. Posiblemente para mí el agotamiento es más la consecuencia. Por la cual yo creo que continúa siendo un exceso de liquidez y de dinero ocioso, altamente financiado, pero que realmente la economía productiva de servicios continúa en unas tasas relativamente muy bajas. Y esto provoca también la exploración, el extractivismo y otros fondos. No sé si te he contestado bien la pregunta. Sobre oficinas, es una cosa paradoja, estamos mirándolo, porque es paradójico. El mercado, los precios continúan subiendo, pero sí que ves que hay más oficinas vacías. Los datos que darás son el observador de Poblenou, pero lo que hicieron es, en las cuatro principales plataformas de anuncios de oficinas en Barcelona, hicieron una captura de todo el espacio disponible, contrastaron que existiera. Luego, con el catastro, sabían los metros útiles de oficina que había en el Poblenou. Y contrastaron y hicieron edificio por edificio. Se aproximaba. Es decir, estaban a altura, si una planta, si alguno se había contratado o no. Pero hay una gran presión en el ayuntamiento. Yo, por ejemplo, asistí a una reunión en el Instituto de hay una asociación de lobby de empresas inmobiliarias de tecnología, que se llama 22@network y hacen sesiones para discutir la estrategia de hacer lobby. Yo asistí a una sobre inmobiliario y estaban altamente preocupadas por ello, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, los que nos están pidiendo es hagamos de estas oficinas una conversión a vivienda social, ¿no? Todo la reunión que estaba
dirigida por los miembros, los directores de la Comisión de Urbanismo del 22 Network, que pertenecían a Savills, una de las principales inmobiliarias, y al bufete de abogados Cuatro Casas, ¿no? Que es el bufete de abogados más grande de Barcelona, que también está sentado en el 22. Es decir, dejadnos construir el mercado de vivienda de tasas más elevadas, y luego todo su análisis del momento actual era flexibilizar los usos, flexibilizar los usos del suelo, pero también de los edificios, y lo que falta aquí es vivienda libre. Con el argumento, porque los ingenieros de cuando eso hablan con los managers, no pueden vivir en el pueblo, no, en la ciudad de 15 minutos porque los pobres ganan demasiado dinero. Y hay una tensión y hay un debate grande en este sentido. Y supongo que Boni, como bueno alcalde ultraliberal, libertario, neoliberal, conservador, y para aquí me están grabando, va a solucionar. Pero hay esta paradoja que es cierta, es que me decías, ¿qué es lo que hay? Hay oficinas vacías porque hay una sobreacumulación de oficinas. La pandemia realmente ha llegado a... Yo leí un informe de Savills que decía que en Madrid la gente vuelve a las oficinas. Me lo podréis decir vosotros o no, si la gente vuelve a... En Barcelona no. En Barcelona está pasando lo mismo que está pasando en Londres, que está pasando en Nueva York, que los trabajadores del sector servicios no quieren volver a la ciudad. Y hay grandes tensiones y hay grandes problemas para que vuelvan. Y esto ha hecho que, por un lado, entre que las zonas céntricas que estaban en zona PRIME, estaban, con todo este proceso que hemos dicho antes, estaban muy altas, compañías tecnológicas están, para empezar, yendo a los suburbios. Se está yendo a la primera corona metropolitana, ¿no? Indra continúa teniendo un edificio en Mamotreto, 22 de Arroba, pero en muchas partes de la gente que trabajaba ahí ahora trabaja en la primera corona metropolitana, más cerca de donde viven los trabajadores y más barato. Continúa habiendo una alta ocupación, luego está ahí, está la de WeWork, está Nestlé. Lo que vi también en Barcelona ha sido que muchos departamentos digitales de grandes compañías multinacionales del sector agrofood, por ejemplo, tenemos Lidl, Nestlé, etcétera, ponen su sede digital ahí en Barcelona. Esto es una innovación, simplemente controlar la página web y el marketing digital. Pero volviendo al tema, estamos mirándolo exactamente cuál es el problema con esta tensión, ¿no? Pero hay la tensión y algo tiene que pasar, porque ya empiezan mucho las presiones del sector inmobiliario de no estamos ganando lo suficiente dinero. ¿Cómo va a inflacionar todo esto? Vale, para ir contestando a lo primero respecto a la política institucional de Pujol, ¿no? Antes, no es un caso que opuse cuando The Architect se publicó, que fue en 2023. En el 2023 el plan llega siempre antes del mercado, o por lo menos esa es mi sensación. O sea, llega muy tarde la propuesta de regulación. Y de hecho, la propuesta de regulación muchas veces son a servicio del mercado, ¿no? O sea, llega antes la afición con una peli o una serie de ese tipo y luego llegan los planes. Esto del mercado se estaba gestando, en la pandemia da una vuelta de tuerca, pero se estaba gestando desde antes. Y luego pienso, por ejemplo, al papel, bueno, todo el papel del Estado, cuando con Jorge, ¿no? Todos los debates, turistificación, gentrificación, podemos entender esos procesos de regeneración urbana solo cuando hay políticas públicas, cuando hay ausencia de políticas públicas y de políticas públicas, realmente estaríamos hablando de regeneración urbana, o por ejemplo, cuando hablamos de proceso de turistificación, el papel del Estado necesita ser ausente. Y esto también es un posicionamiento. No, pensamos, por ejemplo, a la proliferación de las viviendas de uso turístico. Y pues, si pienso el caso de Barcelona, con Trías del 2012 al 2015, llegamos de 40 licencias a 9.606 en el 2015 cuando entra la Colau. Y luego ya entra la política pública del PUA, que de todas formas genera un arreglo espacial, porque luego empezamos a turistificar también otras áreas. Y luego, respecto a crisis de agotamiento, sí y no.
¿En qué sentido? Sí, sin duda, estamos frente siempre más a crisis de agotamiento, por eso mencionaba los 4 baratos de Jason Moore, retomando la fractura metabólica marxista, pero realmente nos quedan hasta 52 años, nos explicaba Ivan Murray, de carbón fósil, de peor calidad, eso sí, nos quedan hasta 70 de gas natural, nos explicaba Ivan Murray en la Escuela de Verano Albasud, ¿no? Que hasta 40, 50, 70 años todavía tenemos, con lo cual habrá crisis de agotamiento, la estamos viendo, por eso pensadores, ¿no? Empiezan a pensar sobre ellos, pero creo que seguimos con temas de sobreacumulación que nos llevarán a esta crisis, con lo cual ahí empieza a ir una dialéctica entre sobreacumulación y agotamiento. Pero no creo que todavía podemos sustituir una con otra, ¿no? Pero empezamos esta dialéctica, esta discursiva, porque pienso al caso de la vivienda o pienso y ahí ligo a la última pregunta sobre el subterráneo. Ahora justo lo mencionaba sobre los búnkeres, ¿no? El subterráneo también como otro espacio turístico. Ahora en Gracia justo tuvimos la reunión con el comitado de Habitatge, con la coordinadora de Habitatge de Gracia. Ahí te lo mostré cuando viniste en Barcelona, que los búnkeres ahora, ¿no? Están todos con todo el mapa de Barcelona. Eso es algo nuevo de hace pocas semanas, todos los búnkeres del barrio de Gracia. Con lo cual, hay un tema ahí con estos nuevos espacios. Y respecto también a crisis, al final lo que estamos haciendo es resolver crisis, pseudo crisis que tenemos aquí, generando otras en otro lado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a todo lo que pasa en Bangladesh con el fast fashion, ¿no? Entonces, o con el tema de la electrificación, que aquí, por ejemplo, hablamos de que estamos resolviendo el problema del carbón fósil con la electrificación, generando problemas con el coltán y cobalto en República Centroafricana, en República del Congo, o el litio en América Latina, en el triángulo entre Bolivia y el norte de Chile. ¿Y qué sucede? Que luego China, con esta nueva colonización del espacio, genera y está generando una infraestructura de los 2 puertos más grandes del mundo. Uno será cerca de Chiclayo, en Perú, para que de ahí, a través del Pacífico, pueda llegar la materia prima directamente, crisis y agotamiento, Jason Moore, hasta China, y en Durban, en Sudáfrica, para que desde República Centroafricana, República del Congo, desde Sudáfrica, puedan llegar directamente a China por la fase de producción y luego distribución. Entonces, en ese caso, yo creo que estamos resolviendo crisis aquí desde un punto de vista muy eurocéntrico, pero exportándole en otros espacios. Y luego, por tema también de política institucional, y vuelvo de nuevo a la primera pregunta, el tema de las superislas, realmente el proyecto nos decían que era peatonalizar todo el centro de Barcelona y por eso utilizar el subsuelo. Claramente se han parado la superisla con 4 o 5 espacios emblemáticos que lo que han generado es lo que se explicaba también por 22 arroba o en otros espacios como el caso de Sant Antoni. Y por último, la vuelta de tuerca, lo que tú decías respecto al metro, ¿no? Y por eso desde los años 70 se ha empezado a estudiar el tema del urbanismo subterráneo, pero ahora hay esta vuelta de tuerca, se vuelve a hablar por cómo para el capitalismo plataforma pueden ser espacio perfecto, ¿no? Y por eso Amazon ahora utiliza los andarines, ¿no? No sé si todos y todas tenemos claro el concepto de andarines, ¿no? Andarines serían como para que la ciudad sea más sostenible y para no sobrecargar a los drivers que ya han pasado en un año de tener 80 paquetes a 120 con el mismo sueldo, ¿no? Pero como se ha externalizado muchísimo con empresa subcontrata, entonces no es de Amazon, le han pasado de 80 a 120 el promedio, utilizan andarines, es decir, estos centros de distribución que deberían ser debajo del suelo, de momento son tiendas, que eso seguramente hay aquí en Madrid, pero ¿qué sucede? Otra vuelta de tuerca. En lugar de estas tiendas ser solo como lockers, donde tú vas a buscar, que el propio dueño de esta tienda sea un andarín por la ciudad, pero solo en su
solo en su distrito, en 3, 4 manzanas. Entonces ahora nos encontramos con andarines con bolsa de IKEA por la ciudad y dice, ¿qué haces distribuyendo Amazon? Porque es intentar y se le llaman andarines. Ahora queremos entrevistar varios. El problema es que le está robando muchísimo tiempo, entonces hay que encontrar también la idea de la investigación extractiva, ¿no? Que Fabiola siempre habla de eso, ¿no? Hay que encontrar tiempo, o sea, le está robando tiempo a estas personas para muchas veces investigación extractiva, ¿no? Pero entonces, hay estos andarines y por eso mismo, eso no es intentar extraer plusvalía a estos cuerpos y a estos nuevos espacios, y ahí entra el tema del capitalismo de plataforma del subterráneo, y otra pregunta es, a ver, con el tema vivienda, ¿no? La ciencia ficción con Arquitect ya nos hablaba, de momento no se está hablando de ello, a saber si en algún momento empieza a entrar este otro debate entre los subterráneos. Vamos a dejarlo aquí por ahora en esta sesión y lo retomamos a -20 para que tengamos un poquito de descanso.